Estados Unidos. Bueno, en fin, le comentaba y quiero agradecer de manera muy especial la presencia en el estudio del doctor Luis Madrazo Layú. Él es vocero económico de José Antonio Mis. Doctor Luis Madrazo, muchas gracias. Muy buenos días a Martí, Oscar Mario, Jesús Ortega. Don Martí Batres Guadarrama, candidato al Senado de la República por Morena, obviamente. Don Martí Batres, muchas gracias. Gracias, Oscar Mario, buenos días. Y don Jesús Ortega, coordinador de alianzas y dice Consejo Ciudadano. Alianzas políticas. Alianzas políticas. Bueno, es un grupo compuesto por integrantes muy importantes del equipo de cada uno de los 3 candidatos a la presidencia de la República, y de nueva cuenta con enorme gratitud, porque bueno, trasladarse en la Ciudad de México a cualquier hora y a cualquier lugar pues es difícil. Bien, yo quisiera comenzar porque cada uno de ustedes hiciera de manera muy breve pues esto que llaman los contadores, que es un corte de caja al día de hoy. ¿Quién inicia aquí? Don Jesús Ortega, adelante por favor. Pues estamos de la campaña de Ricardo Anaya, obviamente, ¿no? Sí. Pues estamos a un poco más de 2 meses de que termine la campaña y de que se realicen... Decía Martí, 84, 85, 80, menos de 100 días, ¿se oye? Menos de 100 días. Se oye, sí. Menos de 100 días para que termine la campaña electoral. Sí. Vienen los momentos más intensos de la campaña, los debates. Sí. Viene la etapa de mayor confrontación de las ideas, de las propuestas. Y nosotros estamos convencidos de que, como ha pasado en anteriores elecciones, esta no va a dejar de polarizarse y van a existir fundamentalmente 2 contendientes en la recta final de la campaña electoral. Si nos atenemos en términos generales a lo que dicen la mayoría de las encuestas, que son serias y que podemos atender con responsabilidad, podemos llegar a la conclusión, así lo hago yo, de que a la recta final de esta importantísima campaña llegará el candidato de Morena y el candidato del Frente, de tal manera que a las y los mexicanos en su conjunto se les va a presentar el dilema, como en una segunda vuelta virtual, por quién votar: por el candidato del Frente, Ricardo Anaya, o por el candidato de Morena, López Obrador. Ha pasado en nuestro país desde 1988, ha pasado en otros países este proceso de polarización, y no va a ser diferente. Y ya puestos en ese dilema, las mexicanas y los mexicanos también decidiremos si el cambio es un retroceso, significa un retroceso. El cambio significa visiones económicas nacionalistas y proteccionistas como las que Trump está aplicando en Estados Unidos, y que eso es lo que significa el programa económico de López Obrador. O en sentido diferente, se vota por una propuesta social, política, económica, de proyección hacia el futuro para los próximos 25, 30 años, con una mirada estratégica. Eso es lo que a nuestro juicio representa nuestra propuesta encabezada por Ricardo Anaya. Bien, doctor Luis Madrazo Layú, vocero económico de José Antonio Mis. Corte de caja igual hoy. Muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que estamos viviendo un proceso muy importante para el país. Así lo hemos venido viviendo desde hace tiempo ya. Nosotros empezamos sin duda de atrás. ¿De dónde viene esto? Pues de que Ricardo Anaya, y ahora un fallo del tribunal de por medio, señaló que utilizó recursos públicos para su promoción personal. Es un fallo del tribunal. López Obrador hizo algo muy similar, ahí todavía no lo han condenado, pero utilizaron muchos recursos públicos, 4.500 millones de pesos en el caso de Ricardo Anaya, 10.000 millones de pesos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, para promover su imagen personal. Eso nos lleva a que nosotros empezamos de cero en noviembre. José Antonio Mid se empezó a dar a conocer en noviembre. Y lo que hemos visto en las encuestas es que José Antonio Mid en la precampaña y en el periodo de intercampañas fue subiendo gradualmente. Jesús dejó de citar ya encuestas concretas, claramente vamos en segundo lugar, hemos superado a Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque hemos presentado mejores propuestas y porque Ricardo Anaya se descalificó.
porque no pudo dar explicaciones sobre su patrimonio, mismas que pudo haber resuelto muy fácilmente. José Antonio Meade ayer presentó su 7 de 7, mucho más allá de su 3 de 3, explica no solo qué hay en su patrimonio, qué hay en sus ingresos, sino cómo evolucionar, cómo llegó a donde está hoy. Eso simplemente ha dejado la contienda en dos, en Andrés Manuel López Obrador y en José Antonio Meade. ¿Y qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias. Vamos a escoger presidente de la República y lo que importa es ver cómo vamos a salir adelante sin poner en riesgo lo que ya tenemos. Y José Antonio Meade nos presenta propuestas serias que construyen sobre la realidad. Hace un buen diagnóstico de los problemas del país y a partir de ese buen diagnóstico puede castigar y descartar lo que no funciona y construir lo que sí funciona. Esa es la propuesta de José Antonio Meade para avanzar juntos, no buscar la división dentro de los distintos sectores, entre los partidos, entre las regiones, entre los estratos económicos. Por supuesto que hay descontento, por supuesto que hay malestar, por supuesto que tenemos problemas, tenemos que salir adelante y la manera de salir adelante, como lo estamos haciendo en el tema de hacer un frente común frente a Trump, es unidos. José Antonio Meade siempre ha sabido hacer eso, es el único candidato ciudadano, es el único candidato que no ha pertenecido a ningún partido, pero ha sabido trabajar con todos los partidos, ha sabido construir esos consensos y estamos seguros que conforme avance la campaña se conocerán las propuestas de los candidatos, las plataformas y revisaremos el historial y lo que representa cada candidato y el electorado mexicano va a escoger la opción que nos va a permitir salir adelante sin poner en riesgo lo que tenemos, y ese es José Antonio Meade. No vamos a ir para atrás, no nos vamos a equivocar. Bien, don Martí, gracias al doctor Luis Madrazo. Don Martí Batres, corte de caja igual hoy. Muchas gracias, Oscar Mario. Vamos muy bien, estamos muy contentos. La verdad es que cada día tenemos muy buenas noticias y el corte que estamos haciendo de cada etapa va superando la anterior. Tuvimos un periodo de inicio de las precampañas. En el momento en que empiezan las precampañas, Andrés Manuel López Obrador va arriba con una buena distancia respecto de los competidores. Al terminar la precampaña, se acentuó la diferencia a favor de López Obrador. Luego viene el periodo de intercampañas. Y al que fue el mes de... Sí, más o menos marzo. Marzo, sí. Y una parte de febrero. Termina el periodo de intercampañas y todavía crece más la diferencia a favor de Andrés Manuel López Obrador. Diversas empresas encuestadoras, que por cierto no necesariamente son simpatizantes nuestras, sino incluso de medios que son muy críticos de nuestro movimiento, han reflejado este proceso de crecimiento. Está el caso de El Financiero, por poner un ejemplo, Mitofsky, por poner otro ejemplo, Parametría, México Elige. Todas las empresas encuestadoras dan el primer lugar a Andrés Manuel López Obrador, y no solo eso, sino que además lo dan con una distancia que va creciendo, que se va incrementando. Por ejemplo, está el caso de la encuesta del Financiero. La encuesta del Financiero pone en primer lugar a Andrés Manuel López Obrador con 18 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, y pone en tercer lugar a Ricardo Anaya del PAN, por cierto. Otras encuestas tienen un resultado distinto, como el de Parametría, le da también a Andrés Manuel 20 puntos de ventaja y pone en segundo lugar al PAN y en tercer lugar al PRI. En realidad, la única variación que encontramos en las encuestas es quién está en segundo y en tercer lugar. Ahí varían, no hay datos precisos, pero el dato duro, el dato fuerte, es que Andrés Manuel López Obrador está en primer lugar y con una ventaja que va creciendo, que ha seguido creciendo a lo largo de este proceso. Y estamos ya en abril, es decir, muy metidos en el proceso político, aunque esta es la parte formal del proceso electoral, en realidad es la parte final del proceso político que estamos viviendo. Yo creo que se va a dar un acontecimiento muy importante en el país. La gente quiere que se dé un cambio. Por ejemplo, el periódico The Economist señala que López Obrador representa un rompimiento con el pasado y los mexicanos quieren que se dé ese cambio en México. Otras opciones, evidentemente la del PRI, pues representa lo más viejo, representa el pasado, representa lo que ya conocemos, representa lo que ya sabemos, representa lo que no queremos. Hay un gran consenso nacional en superar al PRI. Pero el PAN no escapa de este juicio popular porque
ofreció el cambio en el año 2000, no ocurrió un cambio político y en cambio se dio una continuidad entre el PAN y el PRI. Por eso el PAN representa gobiernos viejos como el de Fox, como el de Calderón, lo que ya vivimos, lo que ya se hizo, la continuidad de lo que hicieron los gobiernos del PRI en materia económica y social. Es decir, ahora existe la posibilidad de un verdadero cambio con Andrés Manuel López Obrador, con Morena, y por eso estamos muy contentos. Le va a ir muy bien a Morena, al movimiento, y le va a ir muy bien a México. Yo quisiera, don Martí Batres, que contestara usted primero, porque la misma pregunta se la quisiera formular a don Luis Madrazo y a don Jesús Ortega. Dicen sus contrincantes, bueno, es que Andrés Manuel, a diferencia de lo que usted menciona ahorita, dicen, Andrés Manuel tiene un techo finalmente, y en menos de 100 días podremos, tanto Ricardo Anaya o José Antonio Meade, alcanzar a Andrés Manuel López Obrador y ganar, ¿no? El famoso caballo que alcanza, gana. Pues el caballo se va quedando cada vez más atrás, el caballo ese que quiere alcanzar, y la distancia se va ahondando, ¿no? Por ejemplo, es muy fuerte la caída de Ricardo Anaya, que era quien decía que iba a alcanzar, y Meade es imposible que pueda remontar, porque hay por un lado un perfil muy gris de esa candidatura, y por otro lado carga pues con todo el desprestigio del PRI, con toda la negatividad histórica del PRI, que ya son muchísimos años. Entonces yo no veo que pueda darse un cambio por el contrario. En menos de 100 días. Ajá. No, por el contrario, se va acentuando la diferencia. Esa idea de que tiene un techo López Obrador, lo vienen diciendo Mario desde hace 6 meses, y sin embargo sigue creciendo Andrés Manuel. El famoso techo lo ubicaban más o menos en las votaciones que había tenido en el año 2006 y 2012. De acuerdo a las cifras oficiales, en 2012 tuvo más del 31% de la votación Andrés Manuel. De acuerdo a las cifras oficiales del 2006 tuvo un poco más del 35% de la votación. Pero el promedio de todas las encuestas que han aparecido en esta última etapa le dan a Andrés Manuel un 40% de intención efectiva del voto. Y hay encuestas como, por ejemplo, la de Parametría. 40% dice. Sí, 40%. La de Parametría le da un 43%. La que hizo Efecto TV le da más o menos esa misma cantidad, 43%. Es decir, que el propio Andrés Manuel López Obrador ya superó su techo histórico que tuvo en el año 2006. Por eso, bueno, cuando dicen los adversarios que hay un techo, pues mira, la verdad ellos deberían hacer una evaluación mucho más objetiva de la situación nacional y de sus propias condiciones. Yo creo que se va a dar un cambio en el país. Qué bueno, le hace falta mucho a México, que se dé ahora sí una verdadera alternancia por la vía pacífica, electoral, constitucional. Gracias a Martí Batres. Don Jesús Ortega, ¿qué le contesta? Pues que yo ya viví esa historia. Yo acompañé a López Obrador en 2 esfuerzos por ser candidato, por ser gobernador del estado de Tabasco, y yo fui partícipe de 2 esfuerzos de López Obrador por ser presidente de la República. Me acuerdo muy bien que Roy Campos de Mitoski le dijo en una ocasión en el 2006: Andrés Manuel, ni queriendo pierdes. Y todavía faltaban más de 3 meses y llevaba una supuesta ventaja mucho más grande que la que hoy aparece en encuestas tan chafas como las que publica El Financiero u otros medios de comunicación. Pues queriendo perdió, pero no solamente queriendo él, la ciudadanía no optó por una opción como la que ahora más agudizada representa Andrés Manuel. Yo creo que hay tiempo suficiente, y la encuesta del día de ayer que saca Mendoza, Blanco y Asociados da los siguientes datos: 32 puntos para López Obrador, 25 puntos para Ricardo Anaya y 15 para Meade. Mendoza, Blanco y Asociados pues es una empresa responsable, seria, publica su encuesta, la firma, enseña su metodología, no como otras encuestas
que dan ventajas de 50 puntos a favor de López Obrador o a favor de Meade son tan irrisorias que ni siquiera vale la pena tomarlas en cuenta. Aquí hay una diferencia de 7 puntos entre el primero y el segundo lugar, y me parece que son, tomando en cuenta la experiencia a la que hago referencia, Oscar Mario, perfectamente superables. Por eso pienso yo que la ciudadanía va a optar ciertamente por un cambio pacífico, por un cambio sensato, por un cambio con perspectiva y visión de futuro, y no con un cambio que signifique atraso. Me voy a referir a 2 puntos particularmente. Andrés Manuel López Obrador, hablando del proteccionismo y hablando del populismo de Trump, dice que va a hacer a México autosuficiente en el consumo, en la producción y en el consumo de los alimentos. Desde una perspectiva económica y desde la perspectiva del siglo XXI, ¿qué significa eso? ¿De verdad tiene algún grado de racionalidad, de objetividad, tan solo de sensatez, que todos los alimentos que consumimos los mexicanos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, las vamos a producir aquí en nuestro país, cuando el 80% de la población vive en las ciudades? Esa visión proteccionista, de aislamiento, de encerrar al país, de un ultranacionalismo como lo está planteando Trump en los Estados Unidos, no es la que le conviene al país. Le conviene abrirnos, aperturarnos, tener relaciones con el mundo de manera diferente. Por cierto, hay que ser más enérgicos en la posición frente a Trump. Muy bien, la unidad nacional, pero este es el momento de ponerle condiciones a Trump para que no vuelva a dirigirse a nuestro país como lo ha hecho, y ese es el momento de dirigirnos a Trump poniéndole las condiciones de que, así como quiere compromisos de México en el asunto del combate al terrorismo y en el asunto de la migración, también hay que decirle que ninguna arma más entrando ilegalmente al país y ningún dinero ilegal lavado en los Estados Unidos o para lavar en México que entre a nuestro país. Hay que ponerle condiciones, y eso implica relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica de manera diferente, pero relaciones con el mundo, no el ostracismo, no encerrarnos, no decir que la mejor política exterior es la política interior, porque en el fondo, y esa es una expresión de López Obrador, la mejor política exterior, siendo la interior, es no tener política exterior. Y hoy es inconcebible que una nación no tenga política exterior, porque es una nación que no tiene futuro, solo tendrá pasado. Bueno, independientemente de lo último que usted escuchó, dice don Jesús Ortega: yo ya viví la historia 2 veces con Andrés Manuel López Obrador cuando competía por la gubernatura allá en su estado, que es Tabasco, y lo acompañé 2 veces también para concursar por la presidencia de la República, y esta es la tercera. Va a ser, estoy interpretando, lo estoy diciendo diferente, más o menos lo mismo. Un encuestador le dijo entonces a Andrés Manuel López Obrador: ni queriendo pierdes, y perdió. Se está refiriendo al 2000, ¿qué? 2006, y lo mismo puede suceder, y habla de su candidato Ricardo Anaya como el segundo en esta competencia, con una diferencia, de acuerdo a la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, de solo 7 puntos con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ese es el resumen. Vamos a marcar otra pausa y regresamos a escuchar pues al representante del doctor José Antonio Meade, el doctor Luis Madrazo Layún. Estás con la mayor cobertura. Información en telcel.com. Bueno, regresamos a esta mesa de análisis con la presencia de Martí Batres, representante pues del candidato Andrés Manuel López Obrador, de don Jesús Ortega Martínez, representante de esta coalición, Ricardo Anaya básicamente, y el doctor Luis Madrazo, vocero económico del doctor José Antonio Meade. A manera de resumen, decía don Martí Batres, le digo, bueno, un corte de caja, ¿no?
al día de hoy, dice, bueno, mira, pues lejos de que Andrés Manuel tuviera un techo, pues ese techo ya se rompió. Cada vez la distancia se hace mayor entre primer y segundo lugar, y estamos a menos de 100 días de la elección, y esta diferencia se va a seguir ampliando a favor del candidato de Morena. Eso es lo que decía don Martí Batres. Don Jesús Ortega después decía, bueno, yo ya viví la historia con Andrés Manuel López Obrador, 2 veces que se frustra la gubernatura de Tabasco, y también acompañé 2 veces a Andrés Manuel para presidente de la República. Le dijeron entonces en el 2006, aún perdiendo ganas Andrés Manuel. No, sin perder ganas. Perdón. Sí, aún queriendo ganas. Aún queriendo perder ganas. Exacto. Aún queriendo perder ganas, y dice... No. Le dijeron el dueño de Mitoski. Roy Ramos, ¿no? Roy Campos. Aún con tantos errores pudiéndoles cometer, vas a ganar. Vas a ganar, como sea ganas. Sí. Eso le dijeron a Andrés Manuel en el 2006, y dice Jesús Ortega, bueno, pues ya vimos que no, y hace referencia a una encuesta de Mendoza, Blanco y Asociados que se publica ayer, en donde le dan a Andrés Manuel 32% en la intención de voto, a Ricardo Anaya 25% y a el doctor Mid 15%, y bueno, pues esa es la conclusión a la que llega don Jesús Ortega. Y vamos a escuchar pues ahora al representante del candidato José Antonio Meade, el doctor Luis Madrazo. Adelante, doctor Madrazo. Muchas gracias, Oscar Mario. Mira, para contestar tu pregunta y un poco siguiendo lo que contestó Martí Batres, tuvo un desliz, nos dijo, estamos en el final del proceso electoral. Empezamos hace 5 días. Político. Los que hicieron precampaña así lo sienten, los que gastaron recursos públicos del erario público para promover la figura pública en actos anticipados de campaña así lo sienten. López Obrador, algo que no nos dijo don Martí con sus encuestas, es que está muy lejos de tener la preferencia de la mayoría. Ya lo conocemos los mexicanos, ha competido 2 veces a la presidencia de la República, y quitándole la crema a los tacos, pues está atorado en una tercera parte del electorado. Hay 2/3 partes del país que conocen a López Obrador, conocen lo que ofrece, conocen el retroceso que implica, y no están dispuestos a seguir esa ruta. Conocen bien la propuesta y por ahí no quieren ir. Y recordarle también a Morena, y recordarle también a Martí, que en la democracia los que hablan son los electores, no son las encuestas, no es lo que diga el líder. No es lo que diga el líder que deben decir las encuestas y después toma la decisión que quiere. Aquí vamos a ser los mexicanos. Para eso son las campañas políticas, para escuchar las propuestas de los candidatos y para que seamos los ciudadanos los que escogemos. Entonces yo veo una campaña que va a ser intensa, que está apenas iniciando, que inició muy bien para José Antonio Meade, que inició con fuerza, recorriendo el país de punta a punta, y que inició con propuestas. Y yo veo el contraste en las propuestas, y yo estoy seguro que la gente va a elegir. Por ejemplo, José Antonio Meade pone prioridad en las mujeres, darles guarderías de noche, darles seguridad social a las trabajadoras domésticas, darles apoyo para el cuidado de adultos mayores. Y López Obrador, pues francamente, una misoginia que se refleja en todo su actuar, que se refleja en su lenguaje, que se refleja en sus propuestas, que se refleja en su actitud. En materia de educación quizás esté el contraste mayor. Esto es quizás lo más importante para los mexicanos. ¿A quién vamos a poner a cargo de nuestros hijos? Tenemos que tener a los mejores maestros y darle a los maestros, bien evaluados, los recursos que necesitan para educar a nuestros hijos para la siguiente generación. López Obrador quiere echar atrás la reforma. ¿Para qué? Para su lucro político. Establece una alianza con la maestra Elvester Gordillo, sube a su nieto, sube a su yerno y dice va para atrás la reforma. En materia de jóvenes, López Obrador les ofrece dinero, en lugar de ofrecerles lo que necesitan, quieren y piden, que es la oportunidad de salir adelante por sus propios medios, la oportunidad de desarrollar sus talentos para cumplir sus metas. En materia de salud, José Antonio Meade construye una propuesta y busca darnos algo construyendo sobre lo que existe, algo realista. Nos dice, vamos a equipar plenamente los hospitales, vamos también a permitir la flexibilidad para utilizar todos los instrumentos del Estado, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, para que tenga elección las gentes. Y vamos a también evitar que cualquier niño nazca en pobreza extrema. Hoy el Estado mexicano tiene fortalezas, tenemos que afinar el uso de los recursos. Todo el mundo habla de estabilidad, todo el mundo habla de responsabilidad en los recursos, pero luego se inventan programas y no dan cómo hacerlos. José Antonio Meade
tiene una propuesta que voy a explicarte en cuanto tenga oportunidad, para realmente asignar los recursos a la medida de la gente, a la medida de las personas. El sexto punto de José Antonio Meade, y también un contraste enorme con Andrés Manuel López Obrador, es un combate a la seguridad que tendrá un enfoque integral. López Obrador habla de la prevención, y estamos todos de acuerdo que la prevención es importante, pero si la prevención se acompaña de voluntarismo, y si la prevención no tiene una propuesta para combatir a los que ya son criminales, para proteger a las víctimas, nos queda corto. Y López Obrador empezó su campaña con una propuesta que parecía una ocurrencia vergonzosa. Dijo: le voy a dar amnistía a los criminales. Y todos hicieron como que no dijo nada de su lado. Y después ya los obligó, así como Trump le hace, dice una ocurrencia y todos corriendo atrás, enmendándole la plana, ya hizo el eje de su propuesta contra el crimen, la amnistía a los criminales. Nos puso a Napoleón Gómez Urrutia en la lista para el Senado. Entonces, él ya da amnistía por adelantado, porque pase lo que pase en las votaciones, a él ya le dio fuero. Pone a Nestor Salgado en la misma situación, y se va a la Sierra de Guerrero, se va al norte del país, regiones muy afectadas por la violencia, y López Obrador, sin vergüenza, por decirlo con toda la ley, sin ninguna vergüenza, da la bienvenida al diálogo con el narcotráfico. Eso es inaceptable. Por supuesto que hay que tener atención en la prevención, pero también seriedad en el combate al crimen, y también estar del lado de las víctimas, que quiere decir estar del lado de la ley. Y López Obrador no sabe hacer eso, no sabe estar del lado de las instituciones, mucho menos construir sobre ellas. Esa diferencia que nos llevaría para atrás con Andrés Manuel López Obrador, y nos llevaría para adelante. Tener los recursos, tener el diagnóstico, construir para ir hacia adelante con José Antonio Meade, es lo que va a hacer que el electorado durante la campaña conozca sus opciones y escoja la opción para ir para adelante, José Antonio Meade. Bien, don Martí Batres, obviamente. Sí, muchas gracias. No me extraña que los puntos de vista de los representantes del PRI y del PAN aquí en esta mesa sean los mismos. En realidad están juntos desde hace mucho tiempo. Llevan más o menos 3 décadas juntos en el mismo proyecto que ha llevado a México a la violencia, a la corrupción, a la pobreza, al estancamiento, a la desigualdad. Por eso es que López Obrador representa la esperanza de los mexicanos, precisamente porque PRI y el PAN ya son 2 proyectos muy vistos, muy desgastados y muy repudiados por los mexicanos. Voy a puntualizar algunas observaciones. Primero, aquí el representante de la derecha panista lee una encuesta de Mendoza y Asociados, pero no la sabe leer, porque no nos dijo que estos números que leyó son la intención bruta y no la intención efectiva del voto. 32% más 25% más 15% suman 72, no suman 100%. La intención efectiva, obviamente, eleva los números del puntero y abre la brecha con quien se encuentra en segundo lugar, lo cual varía de encuesta a encuesta. Algunos dan en segundo al PRI y otros dan en segundo al PAN, pero esto es secundario. Luego, en siguiente lugar, quiero decir que en 2006 Andrés Manuel López Obrador ganó la elección. Y no lo digo solo yo, y no lo decimos solamente quienes simpatizamos hoy con López Obrador. Lo dicen muchos más, incluso algunos que están en otras fuerzas políticas. Exgobernadores del PRI lo han estado diciendo a lo largo de los últimos 2 años. Actores que participaron en el fraude electoral del 2006 lo han estado diciendo. López Obrador ganó, tal como se lo dijo Roy Campos, el de Mitofsky. López Obrador ganó, no podía perder, no perdió la elección del 2006. Por eso es que el PAN se convirtió en una fuerza política operadora del fraude electoral, como lo hacía el PRI. Eso fue una tragedia para esa fuerza política, porque el PAN, entre otras cosas, a lo largo de su vida luchó contra fraudes electorales y terminó en una ironía trágica haciendo fraudes electorales con Felipe Calderón, con Fox. Por eso el PAN no representa el futuro, no representa la democracia, no representa la libertad, no representa el voto. El PAN es una fuerza política autoritaria y tan atrasada como el PRI. Voy ahora a un punto que tiene que ver... quiero hacer, porque tenemos que ir a otra pausa. Quiero recordar, mi querido Inge, pues
Por eso, @Mario Beteta, pero recuérdenmelo porque me están preguntas, @Mario Beteta para cualquier comentario o opinión. Estamos en esta mesa de análisis integrada por el doctor Luis Madrazo, representante del candidato José Antonio Meade, Jesús Ortega, representante de Ricardo Anaya, y Martí Batres, obviamente representando a Andrés Manuel López Obrador. La red más rápida ahora es... Bueno, regresamos a esta mesa para analizar la evolución de las campañas de los 3 candidatos a la presidencia de la República. El doctor José Antonio Meade, quien está representado en esta mesa por el doctor Luis Madrazo, Ricardo Anaya por el ingeniero Jesús Ortega y Andrés Manuel López Obrador por don Martí Batres, que, a ver, lo dejamos allí con una idea que le interrumpieron los comerciales, pero bueno, decía. Bueno, aquí tanto el PAN como el PRI expresan lo mismo, y entre otras cosas me llamó la atención este discurso del representante de la derecha panista defendiendo la idea de que no debemos ser autosuficientes en materia alimentaria. Eso lo decía Pedro Aspe, el priista Pedro Aspe decía que para qué era la autosuficiencia alimentaria si podíamos comprar alimentos en el mercado mundial. Y esa política criminal llevó a secar al campo, y el campo entonces produjo una gran cantidad de migración hacia Estados Unidos, hacia las ciudades, y también con eso se generó parte del fermento para que creciera el narcotráfico en vastas regiones del país. Por eso sí debe fomentarse la producción en México. Es impresionante la inexistencia de inversión productiva en el campo, está prácticamente abandonado, desolado. Es una gran irresponsabilidad de los gobiernos panistas y priistas lo que han hecho con el campo, y sí debemos apostar a la autosuficiencia alimentaria en términos generales. Eso no elimina el intercambio comercial que haya, pero sí pone un acento de responsabilidad con los mexicanos. Finalmente los alimentos es la primera responsabilidad económica que debe haber. Estas ideas de que no importa si compramos el maíz en el extranjero, bueno, nos llevaron a situaciones terribles. Ahora dependemos del maíz. Éramos autosuficientes en maíz de consumo humano, ahora importamos la mitad del maíz que consumimos por este tipo de políticas. Y cuando fluctúan los precios en el mercado internacional, el golpe para México es durísimo, como ha ocurrido ya en varias ocasiones. Ahora bien, pero esas son las recetas de Pedro Aspe, del PRI, que sigue, por supuesto, Ricardo Anaya, del PAN, porque son lo mismo. Sin embargo, me llama la atención que venga aquí el PAN a decir que las propuestas de Andrés Manuel son viejas y las copia. Está un planteamiento que hizo Andrés Manuel para la frontera de 20 kilómetros de zona libre, bajar el IVA a 8%, bajar el impuesto sobre la renta a 20%, generar una zona de desarrollo económico. Esa es una propuesta que está haciendo Andrés Manuel desde la primera presentación de sus 50 puntos, y ahora la retoma Ricardo Anaya, sin dar derechos de autor, por cierto. Entonces, si son viejas, si son caducas sus propuestas, ¿por qué se las está robando sistemáticamente? También me llama la atención lo que dice el representante del PAN en esta mesa, de que se debe ser más enérgico frente a Trump. Y hace apenas unos días Anaya reclutó como uno de sus colaboradores, asesores, a Jorge Castañeda, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Fox, también ya vieja historia, que fue el más entreguista secretario de Relaciones Exteriores que haya habido, el menos defensor de México, y más bien parecía un subsecretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Entonces no creo que la postura enérgica frente al gobierno de Estados Unidos pudiera provenir de la opción de el PAN. Ahora, finalmente diría respecto a lo que ha dicho aquí el representante del PAN, que el día de hoy es Jesús Ortega, que es una apasionada defensa del neoliberalismo económico. El neoliberalismo, le quiero aclarar a Ortega, es cosa del pasado, es un proyecto viejo. Si ustedes lo quieren defender, ese es su problema.
pero no vengan a decirnos que eso es la modernidad, que eso es lo nuevo, que eso es innovador. Es un proyecto cuestionado y en crisis. Por lo que respecta a lo que dice el representante del PRI, bueno, habla como si estuviera en la oposición y hace muchos proyectos de lo que ellos podrían llegar a hacer si estuvieran en el gobierno. No, está mal. Ustedes están en el gobierno y nada de lo que aquí ha señalado lo han hecho. El país es un desastre por la violencia, por la corrupción, por el estancamiento económico, por la desigualdad. Sus reformas económicas son un desastre, fueron un desastre para México. No cumplieron con las expectativas planteadas, ninguna de las medidas y estrategias que tomaron a lo largo del gobierno. Son un gobierno fracasado en todos los términos, fundamentalmente en materia económica, pero también en lo social y también en lo político. Si está muy preocupado de que no se gasten recursos públicos, preocúpense por ustedes y por su casa, por su gobierno y por su candidato. Han pasado aquí a lo largo de estos años el tema de la estafa maestra, la Casa Blanca de Peña Nieto de 100 millones de pesos de Las Lomas, los negocios del Grupo IGA que construye hospitales en el Estado de México con un costo 20 veces superior al que debería costar, los negocios con OHL para encarecer los procesos de construcción de la supervía en el Estado de México, los negocios con Odebrecht de funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Resulta que México es el único país donde no se investiga los nexos con Odebrecht, la transnacional brasileña. Pero eso sí, si algún funcionario habla sobre eso, lo destituyen para que haya silencio total sobre el tema. El PRI es el ejemplo del uso de recursos públicos en materia política y del robo y del saqueo de los recursos públicos. Entonces, pues difícilmente pueden darle lecciones a los demás al respecto. Por cierto, en materia educativa, los gobiernos del PRI y del PAN nos han llevado al estancamiento. Parte del problema social que vivimos es que la gran mayoría de los jóvenes están fuera del sistema educativo nacional. La cobertura en Estados Unidos de educación superior es más o menos de un 80% y en México no llega ni al 30%. Hay una distancia enorme. La mayoría de los jóvenes no tiene educación, no tiene acceso al empleo tampoco, y eso es fuente de muchos de los problemas que tenemos. Han estado en el gobierno, no han hecho nada para poder avanzar. En cambio, López Obrador ha impulsado la educación superior siempre que ha tenido alguna responsabilidad pública e incluso como dirigente de la oposición también ha impulsado proyectos de educación superior sistemáticamente. Lo del Baester, bueno, por favor, señores, el Baester Gordillo nació con el PRI, operó electoralmente para el PRI como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, luego operó para el PAN, operó para el fraude electoral de Felipe Calderón, actualmente se encuentra bajo arraigo domiciliario, ya no es la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no está con nosotros, pero sí están con nosotros la inmensa mayoría de los maestros que repudia la reforma llamada entre comillas educativa, que no tiene nada de educativa, que impulsó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué ofrecen el PRI y el PAN a los jóvenes de hoy? Les ofrecen muerte, cárcel, desempleo, desolación. No es casual que el porcentaje más alto en los sectores de edad que tiene como intención de voto Andrés Manuel López Obrador sea entre los jóvenes, entre los llamados millennials. No es casual. Ahora, sobre encuestas, ¿cuáles son mejores y cuáles son peores? Todas ponen a Andrés Manuel López Obrador sobre arriba. encuestas, perdón, vamos a tener que escojan hacer la otra pausa que quieran. y regresamos con Martí Batres para que nos hable de esa encuesta. Le repito, y gracias por sus comentarios, en @MarioBeteta, cualquier comentario u opinión en @MarioBeteta. Estamos con Luis Madrazo, representante del candidato José Antonio Meade, con el ingeniero Jesús Ortega, representante de Ricardo Anaya, y con Martí Batres, representante de Andrés Manuel López Obrador. Trabajando para usted. Bueno, regresamos con este grupo compuesto por integrantes del equipo de cada uno de los tres candidatos a la presidencia de la República.
por el PRI y el doctor José Antonio Meade está el doctor Luis Madrazo, vocero económico, el ingeniero Jesús Ortega, representando a Ricardo Anaya en esta coalición PAN-PRD, y don Martí Batres, obviamente de Morena, y ahora candidato al Senado de la República. Pero bueno, para pasar con el doctor Madrazo o Jesús Ortega, don Martí hablaba de encuestas. ¿Iba a dar algún comentario sobre encuestas? Solamente iba a decir que se puede escoger la encuesta que sea para hacer el análisis. La tendencia es la misma. La tendencia es que va Andrés Manuel López Obrador, y si seguimos la ruta de los encuestadores van ampliando la ventaja. Tienen metodologías distintas, pero van ampliando siempre la ventaja de López Obrador. Ahora bien, en las encuestas que aparecieron ahora en la parte posterior a la intercampaña, al comenzar la campaña, este tramo político, hay una variación. Ya no aparecen todas el PAN en segundo lugar, en algunas sí, en otras no, pero pues francamente están empatados PRI y PAN muy abajo de Andrés Manuel López Obrador. Solamente quería comentar y no hay caballo que alcance, pues. Este dato duro. Yo no veo que se dé eso, no es la tendencia, no es la tendencia en que haya un acercamiento. No nos están diciendo eso el conjunto de las mediciones. Obviamente pero dicen, todo puede pasar, todo puede pasar en 80 y tantos días. No lo creo, ¿no? Bien. Es más, hay observadores que incluso son muy críticos del propio Andrés Manuel López Obrador. Escribía, por ejemplo, Enrique Quintana hace un par de días en El Financiero, que es difícil que acontecimientos como los debates u otros puedan influir decisivamente para cambiar las orientaciones que hay. De todas maneras, no nos confiamos, Oscar Mario. Vamos a trabajar, pues sabemos cómo son los adversarios. Hacen muchas trampas, entonces vamos a trabajar fuerte para mantener este liderazgo, esta preferencia y ganar la elección. Bueno, hay dos temas que se repiten mucho entre el auditorio. Le repito, para comentarios u opinión, @Mario Beteta, Inge, váyamelo recordando porque a mí ya ve que se me va. Pero bueno, el tema patrimonial de los candidatos y el tema de la mala utilización del fuero, que por cierto, bueno, pues sí, son propuestas que ha hecho en principio el doctor José Antonio Meade. Yo quisiera pues preguntarle a don Jesús Ortega, representante del Ricardo Anaya, ¿por qué esa renuencia, ese rechazo a debatir sobre su situación patrimonial? Y también le quisiera preguntar lo mismo y una contestación breve a Martí Batres para después pues ir obviamente con el doctor Madrazo. No hay renuencia de Anaya a debatir sobre ese tema. Lo que no es admisible es que ese tema se utilice por la Procuraduría General de la República para un ataque de carácter político, que se utilice a la Procuraduría para perseguir disidentes políticos. Eso es no solamente un rechazo, sino simplemente hay que considerar inadmisible que se utilicen las instituciones, como en este caso la Procuraduría, para participar en los procesos político-electorales y afectar a uno de los candidatos. Eso va en contra de los principios fundamentales. Los tres sobre este tema pero va a haber 3 debates o más, y vas a ver cómo se va a tratar el tema de el patrimonio y el 3 del 3 o del 7x7 o del 12x12 o lo que sea. Va a ser uno de los temas fundamentales. Pero mira, el Frente Democrático Nacional era una gran alianza de un sector de la izquierda socialista con el priismo en ese tiempo, del cual era parte Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y otros destacados priistas, y la izquierda hizo un esfuerzo para hacer una gran alianza para sacar al PRI. Posteriormente se construyó el Frente Amplio Democrático, que también era un gran esfuerzo, y ahí se incluyó a partidos que no eran izquierda, como el Partido de la Sociedad Nacionalista. El ingeniero Cárdenas fue un intenso promotor de que participara el Partido de la Sociedad Nacionalista y otros partidos. Cuando yo era presidente, pero antes de que yo fuera presidente del PRD, hubo alianzas con el PAN, de las cuales Martí
fue entusiasta, favorecedor de esas alianzas. Voté en contra Martí en el fue Consejo Nacional y el Comité. Intenso apoyador de esas alianzas. No seas mentiroso, Chucho. Martí, te conozco perfectamente y el mentiroso eres tú, Martí. Eres mentiroso. El mentiroso eres tú. Eres un mentiroso. El mentiroso eres tú al grado de cómo repartiste leche Betty. Afectando a millones Chucho. De ciudadanos, cómo afectaste en su salud Chucho. A personas repartiendo leche no Betty. No te descompongas, mantén no, el no nivel, me descompongo, Chucho. El que te descompusiste desde hace mucho tiempo fuiste tú, Martí. Estoy manteniendo el nivel. Estoy situándome en el nivel de un debate, colocando tus mentiras. Vienes a defender a la derecha. Tus mentiras. Asúmelo. No vengo. Tú vienes a. Yo vengo a defender un frente plural, diverso, Martí. No te desesperes. No vengo a defender a Elba Ester. Ahora que es tu aliada, la que ha provocado la crisis más terrible de la educación, ahora la tienes como aliada y a los gángster del CENTE. Ahora los tienes como aliados. Fue aliada del PAN, del partido que defiende. Fue aliada del PRI. Fue aliada del PAN. Y ahora es aliada tuya y de López Obrador. Esa es la realidad. Ya no es la dirigente Esa es la realidad, Martí. Ya no es la dirigente del no es la dirigente formal, pero es el gángster que controla una parte del sindicato. Ahorita te contesto. Y ciertamente, tú acabas de decir, es que nosotros estamos en contra de la reforma educativa. Es verdad, tú estás en contra de toda reforma. No. Tú lo único que quieres y López Obrador lo único que quieren es el poder por el poder mismo. No entienden de la diversidad y de la pluralidad de la sociedad mexicana. Para ustedes el que no piensa como ustedes es enemigo, al que hay que exterminar, al que hay que eliminar. No. Ese es el comportamiento de tu candidato a la presidencia y lo ha demostrado durante mucho tiempo. Él dividió al PRD. Porque en el PRD había disidentes a su punto de vista, porque había contradicciones con su posición que pretende siempre absoluta, y por eso se fue a formar un partido donde él es el que toma las decisiones. Tú eres candidato al Senado porque lo decidió López Obrador. Los candidatos a gobernadores lo son porque lo decidió López Obrador. El partido traza la línea de un solo individuo. No, los gobiernos ahora no son así en el mundo, los gobiernos son diversos y plurales. Los diversos, se acabaron esas visiones ideologizadas, dogmáticas, de mesiánicos, en donde una sola posición es la que impera. Por eso es tan aberrante la propuesta de López Obrador, tan aberrante, no solamente es antigua, es aberrante de una constitución moral, porque ¿saben qué es una constitución moral? Mi visión moral, la que yo tengo sobre la vida, se la voy a imponer a todas y a todos los mexicanos. ¿Qué no nos damos cuenta que hay diversas visiones morales? Que hay la diferencia, la otredad que decía Octavio Paz. Necesitamos acostumbrarnos a que este país es diverso y plural y que necesitamos gobernar todos, no solo un individuo. Esa es la sustancia de la diferencia, Martí, entre la propuesta del PRI con la cara de Mid y la propuesta del PRI con la cara de López Obrador a la propuesta que tiene el Frente. En sustancia, esa es la principal diferencia. Bueno, Jesús yo lo veo muy mal, pero él viene a defender aquí a la vieja derecha panista que combatió. Hoy viene con ese papel, mañana vendrá con otro. Es un travesti de la política, Jesús Ortega. Porque siempre ha sido No te descompongas, Martín, no te descompongas. Te lo digo, más de lo que te has descompuesto, te lo digo Martín. Con tranquilidad, No Jesús. te descompongas, no lo estás diciendo con tranquilidad, estás temblando. No te descompongas, Martín. El que está temblando eres tú, Jesús. Veme a los ojos, no te descompongas. El que está temblando eres tú. Veme a los ojos y no te descompongas. Bueno, pero me dejas hablar. Contesta las preguntas. Concretas, lo de la no eres un juez. Moral. No eres un juez. Y contesta lo de Baester, porque eso es lo que debes de referirte. ¿Me dejas hablar? Porque eso es democracia, ¿no? Te dejo hablar. Te dejo hablar. Hay aquí planteamientos que obviamente se refieren a mi persona y a nuestro proyecto. Así es de que les voy a dar respuesta. Bueno, son 2 minutos, vamos a una pausa así, para... Pues son muchas cosas, pero yo aquí quiero decir lo siguiente. No, tú vienes a defender hoy el proyecto de la derecha. En otras épocas dijiste defender otros proyectos.
Tú te has descompuesto, Jesús, te has descompuesto políticamente. ¿Qué culpa tengo yo? No, yo estoy en el mismo proyecto luchando donde tú estabas antes. Yo he evolucionado, Martí. No, cada vez estás más a la derecha. Me he reconsiderado en mis planteamientos porque hay que pensar conforme el tiempo pasa. Oscar Mario. Bueno, tenemos un minuto antes de una pausa. Quien dividió al PRD fuiste tú, y no solo lo dividiste, convertiste al PRD en un partido pequeño, satelital, insignificante. La inmensa mayoría de los militantes de ese partido repudiaban tu tendencia a convertirlo en un partido satélite del gobierno de la derecha. Finalmente lo lograste. Ahora tienes un pequeño partidito que es satélite del PAN. Es como el Partido Verde del PRI. Esa es tu gran hazaña, Jesús. Ese es tu discurso. No culpes a los demás. Es tu discurso, Martín. No culpes a Andrés Manuel. No, ese es tu discurso. Nosotros tenemos una alianza política. No culpes a Andrés Manuel de eso. Es una catástrofe lo que le hiciste a tu partido. No repitas el daño que le hiciste a tu partido. El daño que le hiciste a tu partido es el daño terrible. Se lo hizo López Obrador, él fue el que dividió, él se salió del PRD. La nación es primero y antes que pero cualquier además, fuerza el política. El problema no son los partidos, Martí, el problema es la nación. Claro, el problema es el país, por eso hay que tener propuestas para el país. Entonces es secundario. Si es dices secundario, es secundario. No, lo que tú estás planteando, lo que pasa es que de repente te enojaste y te pusiste muy mal. Te propongo que vayamos a corte, dejemos que se calmen y pasemos a las propuestas. No, yo estoy calmado, yo no tengo problema. Cualquier comentario o opinión, que sigan llegando en @Mario Beteta, por favor. Estás escuchando con Oscar Mario Beteta. Bueno, en el estudio, el doctor Luis Madrazo, vocero económico de José Antonio Meade, el ingeniero Jesús Ortega, coordinador de alianzas de este frente, representando a Ricardo Anaya en esta mesa, y el licenciado Martí Batres, candidato a una senaduría por Morena, obviamente representando a Andrés Manuel López Obrador. Don Martí Batres, un minutito para pasar ya con don Luis Madrazo, que me dice, bueno, ya, denme chance. Adelante, Martí Batres. Sí, unas precisiones, Oscar Mario. Sí. Primero, nunca apoyé la alianza del PRD con el PAN como miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Con base en lo que dijo don Jesús Ortega. Voté en contra de esa alianza y en el Consejo Nacional voté en contra y argumenté en contra. Cualquiera que tenga la curiosidad puede buscar las actas de las reuniones de dichos órganos de esa fuerza política para verificarlo. Así de que es una mentira lo que aquí se dijo. En cambio, lo que sí te puedo decir es que hay muchos panistas que están renunciando al PAN por la corrupción de esa fuerza política, por su descomposición, y están apoyando hoy a Andrés Manuel López Obrador, como Germán Martínez, como Gabriela Cuevas, como Tatiana Cloutier, como Fadlala Cavani, como Paula Soto, como muchos más. En segundo lugar, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador son propuestas que miran al futuro, por eso se las quieren plagiar los de la derecha panista. Por ejemplo, eliminar el fuero presidencial, eliminar las pensiones millonarias de los expresidentes, entre otras. Son propuestas de democratización. Siempre han existido estas pensiones, siempre ha existido el fuero presidencial, es decir, estas son cosas del pasado que queremos cambiar. Y luego, sobre el asunto de la PGR, por cierto, quiero recordar que en efecto Peña Nieto usa la PGR políticamente, un gobierno del PRI, como lo hizo también un gobierno del PAN, el de Vicente Fox, que usó la PGR contra Andrés Manuel López Obrador, con la diferencia de que la persecución contra Andrés Manuel López Obrador era la persecución contra un hombre inocente y honesto, y ahora en el caso de Ricardo Anaya sí hay muchas evidencias de su corrupción. Bueno, sobre el debate patrimonial, en 30 segundos, lo rechazan, no quiere entrarle a Andrés Manuel. No, sí, claro, va a haber debates y seguramente se hablará de este tema y de muchos otros. Pero en el debate oficial no quiere. Pero mira, no es con nosotros ese asunto, básicamente quien tiene que responder ahí es Ricardo Anaya, que tiene una casa en Atlanta y que salieron sus bodegas y todo este problema. Por eso se suscitó eso. Entonces, en cambio, Andrés Manuel López Obrador es una gente que vive de manera sencilla, siempre lo ha hecho, y por lo tanto, bueno, pues cuando se dé esa discusión, pues simplemente se afrontará ahora que se den los debates. Un debate oficial. Bueno, bien. A ver, el doctor Luis Madrazo. Oscar Mario, muchas gracias. Mira, fue muy curiosa la sección anterior. Nos planteaste preguntas y yo hacía un planteamiento para ver la visión hacia futuro. Y Martí nos contestó, como yo decía, voltando a ver hacia atrás.
La parte más chistosa de lo que dijo Martí fue cuando dijo que las ideas del PAN eran ideas del pasado. Cuando el modelo de López Obrador, y lo dice abiertamente, es el modelo económico de 1958. Una economía que tenía 7% de las personas que habían terminado prepa en lugar de 70%, que tenía 70% de la población del campo, que era una economía cerrada, que era una economía con tipo de cambio fijo. Pero olvídate lo que había en México entonces. Vivíamos en otro mundo, literalmente. Entonces el modelo económico de López Obrador, lo dice con orgullo, es el modelo de los 50. No entiende o se hace como que no entiende. Entonces sí es muy, pues hasta gracioso que lo que nos diga Martí es que su modelo económico es una visión de futuro, cuando abiertamente López Obrador dice que es el de los 50. Yo sí te preguntaría, Martí, y no me tienes que contestar porque ya lo dijiste, es retórico. Realmente, ¿cuál es la visión de futuro de López Obrador? Porque lo único que nos dijiste fue una combinación de rencores y ocurrencias. No hay una visión de futuro. No hay una visión de lo que necesita el país. Plantean un diagnóstico actual de México, donde sin duda tenemos problemas, pero yo le voy a dar 3 datos a Martí. Se han creado más de 3 millones de empleos formales. Dice que el empleo está por los suelos. Dice que la deuda está fatal. Bajó la deuda mientras José Antonio Meade fue secretario de Hacienda por primera vez en 10 años y tuvimos el menor aumento en los años previos comparado contra todos los países pares después de la gran crisis financiera global. Y mientras José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social, salieron 2 millones de mexicanos de la pobreza. ¿Eso quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas? Claro que no. Quiere decir que hay cosas buenas sobre las que hay que construir y hay cosas que no funcionan, que hay que cambiar. Y cuando un candidato o uno de sus asesores, uno de sus candidatos que lo acompañan, no quiere ver nada en el país que está bien, van a cometer grandes errores. Van a echar para atrás lo que sí está bien. Van a echar para atrás lo que los mexicanos hemos construido con mucho trabajo para fortalecer a México y para fortalecer la posibilidad de construir un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, yo sí creo que hay una falta de visión de López Obrador. No tiene nada que ofrecernos más que rencores y ocurrencias. No tiene nada que decir que no se haya dicho antes, 50 años antes, y que ya no aplica al país. José Antonio Meade sí trae propuestas. ¿Qué nos propone José Antonio Meade? Y llego al 7º punto de los compromisos de José Antonio Meade con México. Es el programa Avanzar Contigo. José Antonio es probablemente el candidato a la presidencia más preparado que ha competido por la presidencia de la República. Ha sido secretario de Estado 5 veces, y no solo eso, sino que ha estado en Relaciones Exteriores, en Hacienda, en Sedesol, en Energía. Ha estado también en la banca, ha estado en una diversidad de puestos que le han dado una visión muy amplia. Tiene un diagnóstico muy claro de lo que necesita el país y sabe también hasta dónde llegan las limitaciones de este diagnóstico. ¿Qué nos propone? Que nos acerquemos a la gente, porque tenemos un diagnóstico a nivel sectorial, a nivel regional, a nivel estatal, pero necesitamos cambiar la concepción. Ha cambiado la manera de entender la política y la política pública. Antes las ayudas eran asistenciales, pasivas, simplemente para restaurar a una persona para que pudiera salir adelante. Estamos pasando de una economía primero rural, luego industrial, ahora de servicios, a la economía del conocimiento. Necesitamos desarrollar los talentos de todas las personas. José Antonio lanzó Avanzar Contigo en Culiacán hace unos días. Y el mejor ejemplo es lo que sucedió ahí. Pasaron 3 ciudadanos a compartir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus metas en la vida. Llegó una joven emprendedora y nos habló de una empresa que ella está lanzando para hacer más eficiente el uso del transporte público. Por supuesto pidió que su necesidad era mejor transporte público y también apoyos a los emprendedores. Una ama de casa que nos dijo: yo soy una abuela que cuida a uno de sus nietos, necesito un apoyo muy concreto para que uno de mis nietos se pueda titular y tenga ingresos como profesionista. Y también entra la lluvia a mi techo, necesito un crédito para arreglar mi techo, soy una mujer mayor y necesito un mejor techo. Tuvimos un joven empresario que nos dijo: yo lo que necesito es capacitación para mis trabajadores, he crecido mucho, tenía 2 trabajadores, tengo 13, lo que necesito es capacitación. Entonces, entender las necesidades a nivel individual, qué es lo que necesita cada persona, es algo que sí se puede hacer hoy en día. Hoy hay la tecnología, hoy hay una nueva concepción de la necesidad de desarrollar las capacidades y talentos de las personas, y José Antonio Meade se está acercando a través de Avanzar Contigo para preguntarle a cada quien qué es lo que necesita y poner las ganas de parte de la persona complementadas con el apoyo de parte del gobierno. Esta es una propuesta innovadora de verdad, es una propuesta viendo para adelante y es una propuesta que complementa los demás ejes de campaña de José Antonio Meade. Me refiero brevemente al comentario de Martí sobre las encuestas. 2 minutos antes de una pausa. Vale. Lo único que omitió Martí decir, además de echarle crema a sus tacos, es que
Si te hubieras puesto a predecir con las encuestas el ganador en el 2000, te hubieras equivocado. Si te hubieras puesto a predecir al ganador a estas alturas de las encuestas en el 2006, te hubieras equivocado. Si te hubieras puesto a predecir el ganador con las encuestas a estas alturas del partido en el 2012, hubieras visto a Peña Nieto que iba adelante, que se despegó muchísimo y que luego cayó y que se acercó mucho la elección. Entonces, tenerle respeto a la democracia, Martí, tenerle respeto a las campañas, saber que es la gente la que decide. Ser respetuoso de las campañas, ser respetuoso de la gente, si no se van a equivocar de nuevo, como te estás equivocando a ti ahorita al tratar de pronosticar el ganador. Otro detalle, las encuestas que son más informativas a estas alturas del partido no son las de preferencia, porque efectivamente todavía tenemos una incapacidad de distinguir el voto efectivo, las preferencias, todavía la gente no revela muchas veces sus preferencias. Pero si le preguntas a la gente, no por quién vas a votar, sino quién crees que vas a ganar, esa es la mejor manera de agregar información y de predecir al ganador. Y estamos muy parejos López Obrador y José Antonio Meade. Sí se ha rezagado Anaya. Finalmente, pasando a la 3 de 3, que José Antonio Meade dio un paso adelante y dijo, esta es la 7 de 7. Deberíamos estar hablando nada más de las propuestas, pero ahorita tuvimos los dimes y diretes sobre el patrimonio de Anaya. La 7 de 7 lo que hace es revelar el patrimonio, los ingresos, el conflicto de interés, pero sobre todo certificar cómo evolucionó el patrimonio. Si Anaya hubiera hecho la 7 de 7 antes, o si hubiera hecho la 7 de 7 ayer, como convocó José Antonio Meade a hacer, no tendría ningún problema y no llevaría mes y medio estancado en su campaña porque no puede dar respuesta a de dónde salió su patrimonio. Y perdóname, Martí, esto le aplica a López Obrador. Dice, este no es mi asunto, es asunto de todos los políticos y de todos los funcionarios públicos rendir cuentas. Continuamos con Oscar Mario Beteta. Estás escuchando En los Tiempos. Un estilo diferente. Bueno, regresamos a esta mesa con el doctor Luis Madrazo, vocero económico de José Antonio Meade, el ingeniero Jesús Ortega, representando a Ricardo Anaya en este estudio, y don Martí Batres, representante de Andrés Manuel López Obrador y obviamente integrante Morena y candidato a la senador por la Ciudad de México, a una cámara alta aquí por la Ciudad de México. Bueno, expresidente Morena en la Ciudad de México también. Estaba el doctor Luis Madrazo para concluir su idea. Sí. Muchas gracias. Sobre el tema, este debate que tiene que ver con la posición patrimonial de cada uno de los tres candidatos, al que convoca José Antonio Meade después de que ayer presenta, como él dice, no solo mi 3 de 3, sino mi 7 de 7, ¿no? Muchas gracias, Oscar Mario. Sí. Mira, Martí decía, eso no nos concierne a nosotros. Y la verdad es que eso es entenderlo mal. López Obrador dice, yo no voy a responder una provocación. Es no entender las obligaciones de un funcionario público, de un político. Un funcionario público y un político tiene que estar dispuesto a rendir cuentas sobre su patrimonio, rendir cuentas sobre sus ingresos, rendir cuentas sobre las señales externas de riqueza o el tren de vida que guardan con respecto a eso. Y López Obrador, efectivamente, no se le conoce una vida ostentosa como la de Ricardo Anaya, no tiene una vida en el extranjero de su familia, eso es correcto, pero tampoco se le conocen ingresos. Entonces, esto sí llama mucho la atención. Martín nos señalaba todo lo que ha viajado López Obrador los últimos 15 años por México. No sabemos de dónde sale ese dinero. López Obrador, la única vez que nos ha hablado de sus ingresos, nos dijo una flagrante mentira. Dirá después que era broma, que es el autor más vendido en México. Se demostró que era una falsedad inmediatamente. Pero esto es no entender lo que es rendir cuentas. López Obrador tendrá una vida menos ostentosa que la de Ricardo Anaya, pero tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas ante la ley y tiene que rendir cuentas ante la opinión pública. Y lo que está haciendo López Obrador es no rendir cuentas y simplemente exacerbar el encono en el país. Por supuesto que hay descontento y por supuesto que hay cosas que tenemos que solucionar, pero también tenemos que encontrar las cosas que están funcionando. López Obrador lo que busca es exacerbar las diferencias, busca dividir al electorado, busca dividir al país, encuentra los temas que lastiman a la gente y en lugar de buscar resolverlos, los utiliza para lucrar políticamente. Ese no es el destino que necesitamos para el país. Necesitamos candidatos, primero, sensatos, candidatos sensatos. Segundo, honestos. Y tercero, que tengan la capacidad para mejorar a la vida de las personas. Para eso se requiere una visión, se requiere la capacidad de hacer un buen diagnóstico, y creo que López Obrador, en todo lo que expone Martí, se queda corto. Y además es curioso, porque cuando de repente se empieza a oír algo razonable de parte de Martí o de otros asesores,
inmediatamente sale López Obrador a contradecirlos y a desmentirlos. No tenemos una visión de parte de López Obrador, sí tenemos una visión hacia adelante de José Antonio Meade. Esas son las dos alternativas y tenemos toda una campaña para los mexicanos escoger quién va a ser el próximo presidente del país y qué impacto va a tener eso en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Bien, a ver, don Jesús Ortega. Yo quería decir que efectivamente se va a resolver una parte importante de la vida del país para los próximos, no 6 años, sino para los próximos 15, 20, 25 años. Y lo sustantivo que hay que resolver es la causa de los grandes problemas del país. Y a mi parecer, y al parecer del candidato del Frente, la causa sustantiva de estos males está en el régimen político concentrador del poder en un solo individuo, que tanto daño hizo al país durante tantas décadas como lo fue el Partido Revolucionario Institucional, cuya modelo de gobierno era el presidencialismo casi absoluto. No estoy haciendo un análisis de debate, sino sociológico. El presidencialismo es sinónimo del priismo. La concentración absoluta del poder es la característica más clara del priismo. Y eso es, Martí, también la característica del candidato de Morena. Por eso digo que este régimen político del cual debemos desprendernos las y los mexicanos tiene una faz priista como la de Meade, pero también tiene la otra faz, la de López Obrador, porque si alguien intenta concentrar el poder en un solo individuo, es el proyecto de López Obrador. Por eso él decide amnistiar no solamente a los criminales del narcotráfico. Dice Martí, es que vamos a desaparecer el fuero al presidente de la República, pero si López Obrador, sin tener ninguna facultad, desde la perspectiva de concentrador del poder absoluto, ya le dijo a Peña Nieto, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada. Si has cometido faltas a la ley, si has cometido delitos, no te preocupes, yo no te voy a hacer nada, te voy a amnistiar. Y es lo mismo que le está diciendo a los empresarios o a los políticos que han hecho fraudes, no se preocupen, los perdono, los voy a amnistiar. ¿Cuál es la razón fundamental de esta estrategia? Pues es ganar votos, el poder por el poder, violentar la ley. ¿Quién puede amnistiar a los culpables de centenas, miles, decenas de miles de muertes en el país por la guerra del narcotráfico? ¿Quién puede amnistiar a los corruptos que se han superenriquecido en este país? Me parece que esa propuesta de López Obrador no tiene cabida y es solamente un propósito de carácter electoral. Por eso el Bester es aliado de él, y por eso Napito es aliado de López Obrador, y por eso derechistas, ultraderechistas, verdaderamente conservadores como Germán Martínez, ahora es presentación como si fuera tarjeta de López Obrador, un hombre que está contrario a los derechos humanos, que durante toda su vida fue contrario a los derechos humanos. Y luego el Morena es aliado del PES. ¿Qué piensa el PES sobre los derechos? El partido Encuentro Social. Encuentro Social. ¿Qué piensa Hugo Eric y los dirigentes del PES respecto al tema de la autodeterminación de las personas para el asunto de los matrimonios igualitarios? ¿Qué piensa este fanático religioso respecto a la autodeterminación de las mujeres para decidir sobre su vida y sobre su cuerpo? Este asunto de la autodeterminación es un asunto de libertades, efectivamente, y no puede alguien desde la presidencia de la República decidir en una plaza llena si los derechos se aplican o no se aplican. Son derechos humanos, consustanciales a cada persona.
y nadie en el Zócalo o en cualquier plaza puede preguntarle, oigan, ¿aplico los derechos humanos en México? Ese es también un absurdo y esa es también una aberración y es sinónimo de esa visión caudillista, extremista del nacionalismo, populista, que lamentablemente está recorriendo algunos países y que no debemos de permitir que llegue al nuestro. Bien, fue Jesús Ortega. Don Luis Madrazo. Mira, yo sí voy a coincidir. Tenemos 4 minutos, ¿verdad? Yo estuve enfatizando la falta de visión de López Obrador para voltear a ver hacia adelante y ofrecerle algo a los mexicanos. Yo veo puro rencor y puras ocurrencias. Pero creo que Jesús sí señaló algo que es quizás lo que da más miedo, y decirlo con todas las de la ley. Vemos en el discurso de López Obrador cómo pinta un panorama negro. ¿A quién te recuerda? A mí, ya sabes quién. La peluca roja, la peluca naranja, como te referías. Un panorama negro, todo está mal. Y después habla de la corrupción. Todos los mexicanos estamos en contra de la corrupción, la queremos combatir, cambiamos la Constitución, creamos el Sistema Nacional Anticorrupción, queremos crear instituciones para combatirla. ¿Cómo usa la corrupción López Obrador y el discurso? Para dividir a la gente. Todos estos son malos, aquellos son malos, pero luego dice, y yo perdono, y yo doy amnistía. Esa es la marca del autoritario, esa es la marca del que no respeta las instituciones, esa es la marca de quien no escucha. Y lo más aterrador es que lo estamos viendo desplegado con toda claridad dentro del partido de Martí. Tiene a toda la gente en su partido plegada, nadie se le pone enfrente, no hay reglas, él manda. Y lo dejamos pasar como si fuera normal. En todos los demás partidos hay divisiones internas, hay reglas. Si una regla se empuja al límite, reclaman los demás en el partido. En Morena, y de repente uno tiene esperanza y dice, es que tiene algunos buenos asesores, lo van a controlar. Imagínate la dinámica cuando de lo que se trata es de controlar al candidato. Pero en Morena nadie controla a López Obrador, porque a nadie escucha. Todos se le pliegan y estamos en el modelo autoritario desplegado a plenitud dentro de Morena. Entonces yo veo 2 contrastes enormes. Un modelo autoritario, un modelo que no respeta las instituciones, eso en materia democrática, en materia de derechos, y veo también en López Obrador una visión retrógrada, una visión que voltea a ver hacia atrás con orgullo en materia económica. Y veo en José Antonio Meade alguien que toda la vida ha respetado la ley, ha cumplido y ha hecho cumplir la ley. Eso es lo que podemos exigir de un funcionario público, un hombre honesto. Un hombre con una reputación intachable, 5 veces secretario de Hacienda, 5 veces secretario de Estado, 2 veces de Hacienda, 1 de Energía, 1 de Sol y canciller. Y que tiene la capacidad de que sí de hacer un buen diagnóstico, sí es un hombre muy inteligente, sí es un hombre de propuestas, pero sobre todo lo que todos los que conocen a José Antonio Meade, y Jesús no me va a dejar mentir, lo que ha logrado es construir consensos. Ha sido pieza fundamental en los consensos que se han logrado entre todos los partidos en las cámaras, para construir un México en el que todos nos podamos unir. Soluciones que de a de veras sean soluciones, no salidas en falso. José Antonio Meade es la visión para salir hacia adelante, para superar nuestros problemas, para salir adelante sin poner en riesgo lo que tenemos. Bueno, vamos a marcar otra pausa. Cualquier comentario o opinión, sígalos mandando, y muchas gracias a @MarioBeteta. Estamos tomando los temas que más se repiten entre el auditorio, y le repito, @MarioBeteta para cualquier punto de vista que tenga. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con este grupo compuesto por integrantes del equipo de cada uno de los 3 candidatos a la presidencia de la República, por el doctor José Antonio Meade, el doctor Luis Madrazo, por Ricardo Anaya, el ingeniero Jesús Ortega, y por Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres. Bueno, 3 minutos, tenemos 9 ya para que concluya este espacio el día de hoy. Entonces yo le pediría a cada uno de ustedes 3 minutos, casi exactos, para que acaben y organicen bien sus ideas. Adelante, Martí Batres. A ver si nos dan, Oscar Mario, porque hay muchas cosas dichas aquí. A ver. Andrés Manuel no es misógino, al contrario, el único gabinete paritario que ha habido de hombres y mujeres es el que encabezó Andrés Manuel López Obrador. En cambio, el PRI, junto con el PAN, aprobaron en 17 congresos locales del país la criminalización de las mujeres. Por otro lado, el modelo económico del PRI no es nuevo, es una mezcla entre porfirismo y neoliberalismo, así de que no tiene nada que ofrecer. Por otra parte, sobre el tema de Andrés Manuel López Obrador, sí ha dicho
qué ingresos tiene, ha tenido un apoyo económico que le da el partido y aparte las regalías de sus libros. Seguramente sí. Ya ¿Pero por qué seguramente? Es candidato a la presidencia. ¿Por qué no lo sabemos, Espérame, Martín? porque queda poquito tiempo, pero ya habrá oportunidad de que te lo aclare. Ahora sí reconocemos las cosas buenas, por ejemplo, la intervención del presidente de la República el día de ayer fue buena, lo reconocimos, ojalá tenga otras posturas parecidas, qué bueno que corrigió su original apoyo a Trump. Por otra parte, bueno, el voto es lo fundamental, las encuestas solo son mediciones, no van a sustituir el voto, pero son indicadores importantes. Que muchas encuestas han fallado, sí, pero en procesos muy cerrados. Y aquí la diferencia es que hay una distancia muy grande y lo que dicen los analistas es que es muy difícil remontar esa diferencia. Sobre nuestras propuestas hacia adelante, salario, mercado interno, saneamiento de la empresa pública, entre otras, construcción de infraestructura. Ahora bien, discúlpame, Oscar Mario, voy a responder varias imprecisiones dichas aquí. Es falso el tema de la leche Betis, es una calumnia, nunca me he dedicado ni al comercio ni a la industria. Por otra parte, en el caso de la concentración del poder en un solo individuo, creo que el ejemplo es Anaya. Esa es la concentración del poder. ¿Qué le hizo a sus compañeros para quedarse con la candidatura presidencial del PAN? Fue terrible. De igual manera, también quiero aclarar aquí el surrealismo de Jesús Ortega. El PAN no tiene en su plataforma, Anaya no tiene en su plataforma ni el matrimonio igualitario ni la despenalización del aborto, que no venga a presumir de cosas que son falsas. En cambio, los legisladores de Morena han votado de manera unitaria a favor de estos nuevos derechos en la Asamblea Constituyente y en la Cámara de Diputados, y respetamos a quienes no piensan igual, hay quienes tienen otras formas de pensar, los respetamos. Bien. Qué bueno que Jesús ya se calmó, solo le faltó aventarme unos sillazos, pero ya viene el cambio, y hasta el sector financiero internacional anticipa el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. 7 de cada 10 mexicanos quieren que cambie nuestro país. Y va a cambiar. Martí Batres, vamos, Jesús Ortega entonces, vamos. No, Martí, frente a los intolerantes y frente a los dictadorzuelos nunca hay que calmarse, siempre hay que tener una actitud de confrontarlos y de combatirlos, porque eso es lo que finalmente ayuda al país y ayuda al quehacer de la política. El frente refleja la pluralidad, la enorme diversidad de carácter político, étnico, económico, de carácter de preferencias sexuales, de gustos culturales, de gustos artísticos. México es una sociedad tremendamente diversa, en donde tenemos que respetarnos los que pensamos de manera diferente. Por eso, lo que estamos planteando es un gobierno de coalición, que refleje esa diversidad y que refleje esa pluralidad, que tenga respuestas no solamente a una parte de la población, sino que tenga respuestas al conjunto de nuestro país, de la sociedad de nuestro país. Y además ofrecemos un gobierno de coalición que impida que el poder lo ejerza un solo personaje, un solo individuo. Ese es el mayor riesgo que tiene nuestro país. Ofrecemos un gobierno de gabinete en donde los integrantes, los ministros, puedan confrontar con el presidente de la República las mejores salidas y las mejores respuestas, pero también ofrecemos, como lo dijo Anaya, que todos los miembros del gabinete sean ratificados por el Congreso de la Unión, no nombrados. Y pongo un ejemplo: el Procurador General de la República, nosotros pensamos que debe de ser autónomo, para que no se utilice la Procuraduría de manera tan desastrosa como ha sucedido, y también proponemos que no se siga utilizando con propósitos electorales. ¿Qué es lo que plantean nuestros contrincantes? Que el procurador siga dependiendo del presidente de la República, que sea un empleado del presidente de la República. Eso es del México antiguo, eso es del México que debemos dejar atrás. Lo que ofrecemos es un gobierno de futuro, un gobierno de coalición, un gobierno de gabinete y la democratización del poder político en México. Bien, el ingeniero Jesús Ortega. Doctor Luis Madrazo, 3 minutos ya para concluir, por favor. Muy bien, pues mira, yo creo que tocamos 3 temas muy importantes.
Uno, tratamos de encontrar quién es más autoritario, si Ricardo Anaya y López Obrador. Yo creo que es López Obrador, pero ahí se van. Tuvimos una fuerte discusión al respecto y los dos han hecho gala de su autoritarismo y de la falta de democracia interna en las coaliciones que los impulsan. También discutimos sobre la honestidad personal. También nunca se puso en duda la honestidad personal de José Antonio Meade. Se ha demostrado con su 7 de 7 y vimos que los dos rehuyen la transparencia patrimonial. No es honesto. Entonces seguimos con las dudas. Yo sí la pongo en duda. Seguimos con las dudas. Sí, ponemos en duda los ingresos de López Obrador porque, como dijo Martí Batres, ya nos platicarán cuando a López Obrador se le antoje. Eso es no rendir cuentas. Pero sobre todo creo que vimos un enorme contraste en propuestas. Vimos sobre todo de parte de López Obrador una visión retrógrada, una visión que no tiene un buen diagnóstico del país, que todo lo quiere ver mal porque todo lo quiere utilizar para dividir al país. Entonces tenemos dos alternativas muy claras. Una alternativa que busca echar atrás lo que hemos construido los mexicanos como la reforma educativa, lo que hemos construido los mexicanos como la estabilidad de la economía con una reducción de la deuda y finanzas públicas sanas, lo que hemos construido los mexicanos como la mayor creación de empleos formales en la historia en esta administración, lo que hemos construido los mexicanos como una reducción en la pobreza extrema de 2 millones de mexicanos en el periodo que José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social. Quieren echar atrás lo que hemos construido los mexicanos y lo que nosotros queremos hacer es ver hacia adelante, hacer un buen diagnóstico. José Antonio Meade quiere hacer un buen diagnóstico escuchando a la gente. ¿Para qué? Para presentar un consenso en el que todos nos podamos unir, como lo hemos hecho alrededor del presidente de la República, aunque al final Martín no se haya aguantado las ganas de tirarle al presidente cuando hablamos de unidad, y le debemos unidad al presidente en esta afrenta que tenemos en Donald Trump. Y lo que tenemos hacia adelante es dos alternativas: voltear a ver hacia atrás con rencor y división en López Obrador, y voltear a ver hacia adelante para que los mexicanos salgamos adelante sin poner en riesgo lo que tenemos, avanzar contigo con José Antonio Meade. Bien, yo quisiera resumir, que ustedes resumieran, por favor, en 2 o 3 palabras, lo mejor que ofrece su candidato a la presidencia de la República para el futuro de México y los mexicanos. Martí Batres, Andrés Manuel López Obrador. Ofrece un cambio con bienestar social, crecimiento de la economía, muy breve, paz y tranquilidad, y nuevamente que haya equidad social. Bien, Ricardo Anaya. Ofrece romper con cualquier pacto de impunidad, ofrece sancionar y castigar a quienes hayan cometido delitos y quienes hayan cometido homicidios, y ofrece un gobierno de futuro con bienestar y prosperidad para la gente. Bien, José Antonio Meade, doctor Madrazo. Ofrece una honestidad a prueba de balas, ofrece la capacidad más importante de cualquiera demostrada, y ofrece también, José Antonio Meade, que vamos a tener un amor por México en unidad. Pero pediste 2 palabras: avanzar contigo. Bien, el doctor Luis Madrazo, ingeniero Jesús Ortega, don Martí Batres Guadarrama, gracias a todos ustedes por estar aquí. Ojalá se repita pues muchas veces en estos 80 y tantos días que quedan de campaña. Dice Martí Batres, Andrés Manuel no tiene techo, la brecha a favor de él sigue ampliándose. Dice Luis Madrazo y Jesús Ortega, todo puede suceder en estos 80 y tantos días. Y recuerden que el caballo que alcanza gana. Gracias por su atención. Pero aquí no hay. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.